Listo. Bien, hermano, muy buenas noches. Damos gracias al Señor por este tiempo, gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Es un placer y un gozo poder estar acá una vez más con ustedes y me da mucha alegría el que hayan podido apartar este tiempo para poder juntos estudiar y aprender más de la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a pedir la guía y la dirección de nuestro Señor porque la verdad es que hoy nos vamos a meter a un terreno muy bonito, muy delicado, ¿ya? Muy delicado y muy eh, eh, este, delicado, no puedo decir que eso, ¿no? Delicado. Oremos, hermano. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Padre, Moisés, cuando vio, Señor, cuando se acercó a esa zarza que estaba ardiendo, tú le dijiste, Padre, que se quitara sus calzados, porque el lugar que está es santo, Señor. Tú eres un Dios tres veces santo. No nos podemos imaginar, Señor, lo maravilloso, lo grandioso que es eso, Señor. Y oramos, Padre, como Isaías también oraba. Limpia mi mente, limpia mis labios, toca mis labios, Señor. Padre, para poder estar delante de ti. Y no podríamos estar nosotros, Señor, si no fuera por esa obra maravillosa que tú hiciste en la cruz del Calvario, Padre. Señor, reconocemos que en este momento, Padre, la tierra se puede abrir y tragarnos, Señor, porque no somos nada, Padre. No somos nada, Señor. Eh, no podemos hacer nada, Padre. Y vamos a tocar algo, Señor, que sin la revelación de tu Santo Espíritu y sin tu palabra, no pudiéramos conocer, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos, háblanos, ilumínanos, Señor. Y que este tiempo sea un tiempo, Padre, donde aprendamos, donde nos afirmemos de ti, mi Dios. Y donde, Padre, te demos la gloria con nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a que te demos la gloria y la honra con nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Página 31. Ahora sí. Tres aspectos. Voy a compartirle aquí, perdón, hermano, que no le. Ahora sí. Sí, ahí está. Ahora sí. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Ya. Muy bien. Ya, hermano. Ahora sí. Muy bien. Esto para este lado. Ahora sí no lo veo para poder tener más espacio. Ya. Muy bien. Antes de comenzar, recordemos lo que pasó en la salvación. Recordemos lo que hemos hablado estos días, estas semanas atrás. Nosotros estamos como esa imagen, nuestros pecados nos han separado de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23. La consecuencia, el resultado del pecado es la muerte espiritual, la muerte, la separación totalmente de Dios, porque Dios es un Dios santo y nosotros somos seres pecadores y no podríamos estar delante de su presencia de un Dios santo. Tu mejor esfuerzo más tus mejores obras no nos salvarían para estar delante de nuestro Dios. Y es por eso que Dios ya tenía un plan, una salvación desde antes de la fundación del mundo. Juan 14 se dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo, perdón, hermano, ahí está.
admitir que había justo. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la solución, es el camino para llegar al Padre. Me gusta mucho ese versículo, Juan 14:6, es muy conocido. Yo soy la verdad, dice, yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí. Él nos acerca a Dios. Él justo por los injustos, como nos dice Primera de Pedro 3:18. Jesucristo voluntariamente y en obediencia a lo que ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, antes de la fundación del mundo, determinaron salvarnos a todos nosotros, que merecíamos la consecuencia del pecado porque nos alejamos nosotros voluntariamente, ¿ya? Porque el pecado está dentro de nosotros y ese pecado, ¿ya? Es el que nos separa totalmente de la gloria de Dios. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:9. El libro de Romanos es un libro que habla acerca de la salvación, acerca de la redención. Si usted tiene oportunidad de poder leer el libro de Romanos, léalo, estúdielo, medítelo. Hace 2 semanas, cuando estábamos hablando eh, acerca del bautismo, hablábamos mucho y estudiamos una parte de Romanos capítulo 6, que ahí nos habla acerca de la justificación, se habló un poco de esa palabra, nos habla acerca de que nosotros estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. En Romanos capítulo 6 versículo 11 nos habla también de que nos consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y esa es una clave en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra santificación progresiva, que es lo que vamos a ver hoy en esta noche. La lección semana 4, 3 aspectos de la santificación. Vamos a ver desde la página 31 hasta la página 40. Ahora sí. Vamos a ver una vida en victoria. En la página 31. Perdón, permítame, se me perdió esto. Página 31. Desde antes que hemos aceptado a Jesucristo, nosotros nos enlistamos en una guerra. Satanás no nos va a dejar, tratará de quitarnos el gozo y de hacer de que retrocedamos en la decisión que hemos tomado. Hermano, desde el momento que nosotros tomamos una decisión, desde el momento que nosotros fuimos tocados por la gracia de Dios, desde ese momento nosotros, y cuando nosotros, como dice Romanos capítulo 6, el que leímos, que confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor, desde ese momento nos convertimos en punto blanco de Satanás. Desde ese momento estamos en guerra con Satanás. Tenemos un enemigo y este enemigo, créanme, que nos conoce nuestros puntos débiles, conoce nuestras debilidades, conoce muchas cosas de nosotros y va a hacer todo lo posible para que nosotros volvamos, caigamos, para que nosotros eh, deshonremos a nuestro Señor. Desde el momento que dijimos, sí, Señor, aquí estoy, te quiero seguir, desde el momento
como nos dice Romanos capítulo 6 también, desde el momento que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la justicia. Eso dice en Romanos capítulo 6. Fuimos trasladados nosotros del reino de las tinieblas por gracia, por la salvación. Juan 14:6, Romanos 5:8, ¿no? Lo que vimos acerca de la salvación. Fuimos trasladados de ese reino al reino de del reino de las tinieblas al reino de la justicia. Desde ese momento, nuestro enemigo número uno se llama Satanás. Y estamos en una guerra. Por eso dice ahí, eres soldado, ¿ya? En una guerra. Desde ese momento estamos en una guerra. Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra potestades, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Efesios 6:12. Pero Dios ha provisto, queridos hermanos, armas para defendernos y por si fuera poco, la guerra ya ha sido ganada. La Biblia dice en Colosenses 2:15, desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlo en su desfile triunfal. Colosenses 2:15, versión NBI. Nosotros, aunque la guerra ha sido ganada, esto es algo interesante, aunque la guerra ha sido ganada, hermano, Satanás y su hueste no descansan. Hay tres enemigos del creyente que se unen para desestabilizarnos. Número uno, la carne, que es la inclinación natural del ser humano hacia el pecado. El espíritu y la carne son dos fuerzas opuestas que luchan una contra otro. Y eso se encuentra en Gálatas capítulo 5 versículo 17. Entonces, nosotros como creyentes tenemos tres enemigos. Número uno, la carne, esa inclinación hacia el pecado. Número dos, el otro enemigo es Satanás. El diablo y sus demonios son como león rugiente que andan buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Y el tercer enemigo es el mundo, es el sistema de valores anticristiano que convierte en enemigo de Dios a sus seguidores. Y Santiago, eso está en Santiago 4:4. Hay un libro que si usted tiene la oportunidad de poder leer este libro de C.S. Lewis, que se llama Cartas, se me fue el nombre, eh, car- ¿cómo me llamo? Cartas del Diablo a su sobrino, ¿no? Cartas del Diablo a su sobrino, que es como una alegoría, ¿ya? Él hace una representación de un diablo viejo que le está dando instrucciones a su sobrino joven, a su diablo, un demonio, ¿no? Un joven que es su sobrino. Y es interesante, ¿ya? Porque es muy interesante, sería muy bueno que ustedes, si lo puede conseguir, lo pueda leer porque habla mucho de las tácticas del enemigo, ¿ya? Incluso habla mucho de que a veces el cristiano dice está con sueño ahí porque dice, justo está reportándose este joven demonio, ¿no? Orugario, se llama orugario, está reportando y dice, ¿no? Aquí está nuestra víctima, ¿no? Lo tenemos con muchas distracciones y no tiene tiempo para leer la Biblia. Lo tenemos con muchas cosas, entonces esto ha permitido que su mente esté ocupada en todas estas cosas y deje de estar pensando en nuestro cruel enemigo. ¿Y cuál es el cruel enemigo? Dios y Jesucristo. Entonces, esa es una representación que Él hace. Entonces, queridos hermanos, nosotros estamos en una guerra. Nuestro enemigo es muy poderoso. Está alrededor como león rugiente
buscando a quién devorar, ¿ya? Buscando a quién devorar. Ahí alguien levantó, David levantó la mano. Una Dígame, pregunta, ¿tú hermano. estás compartiendo pantalla o soy yo que no la veo? ¿Cómo? ¿Tú estás compartiendo la pantalla? Sí, Ah, Sí, yo veo. entonces, Sí, yo también veo. soy sí. yo entonces. Ok, Yo también. voy a buscar qué sucederá. Gracias. Ya, hermano, gracias y gracias por eh, aclarar y que todos estamos viendo la pantalla. Entonces, queridos hermanos, estamos en una guerra, tenemos tres enemigos, la carne, Satanás y el mundo. Y bueno, porque el deseo de la carne, dice, es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Gálatas 5:17, lo que estábamos hablando. Y el versículo también, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y el versículo en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y bueno, Martín Lutero, es interesante esta frase que dice Martín Lutero. Mire, pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días. ¿Qué les parece esa frase? ¿No? Hablando acerca de nuestra naturaleza pecaminosa, que nosotros hemos sido liberados, hemos sido justificados, ¿ya? Posicionalmente, bueno, me estoy adelantando a lo que vamos a hablar, pero todavía continuamos en esta carne, que tiene una inclinación hacia el mal. Otro autor dice, Satanás hace mucho más daño como ángel de luz que como león rugiente. Es por eso que nosotros tenemos que estar atentos y tenemos que conocer la verdad. A las personas que trabajan en el banco no le enseñan todos los billetes falsos que hay que están circulando por ahí. Le enseñan el billete verdadero para que cuando venga el billete falso ellos sepan reconocerlo al tiro. Por eso nuestro deber, y también lo que vamos a hablar, es de crecer en el conocimiento del Señor. Charles Spurgeon dice, el nuevo nacimiento nos ha descalificado para el contentamiento con el mundo. El mundo y sus deseos, cuando nosotros conocemos al Señor, nos damos cuenta de que esas cosas eran totalmente pasajeras. Es como esa sensación, uno puede decir qué linda sensación sentir el aire cuando uno, no sé, se va a lanzar de un edificio de muchos pisos, dice, oh, qué bonita la sensación del aire, ya, que está sobre mi rostro, sobre mi cuerpo, pero tarde o temprano eso va a terminar porque va a caer y se va a destrozar. Así es el disfrute que el mundo nos presenta. Es totalmente pasajero y su fin es la muerte y es para condenarnos más. Siguiente página, página 32. Estamos viendo tres aspectos de la santificación. Vimos el punto número 1, una vida en victoria. Los tres enemigos que nos acosan fueron vencidos por Jesucristo. Jesucristo venció al poder de la carne porque él vino en semejanza de carne, de pecado y condenó al pecado en su muerte. Romanos capítulo 8. El segundo enemigo también, el diablo, ha sido juzgado y puede ser resistido. Escuche bien eso. Estamos viendo batalla y victoria espiritual. El enemigo, Satanás, puede ser resistido. Y el tercer enemigo del creyente, el mundo,
con todos sus placeres y deseos, sigue siendo un atractivo para desviarnos de Dios, pero Jesucristo dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Efesios capítulo 3, versículos 23 y 24. ¿De qué manera, de qué manera podemos concluir que Cristo ya ganó la guerra? Sin embargo, de manera que podemos concluir que Cristo ya ganó la guerra. Sin embargo, nosotros debemos ganar nuestras propias batallas. ¿Y cómo podemos ganar nosotros nuestras propias batallas? Debemos hacerlo en el nombre del que ya venció Jesucristo. Contra la carne debemos disciplinarnos para obedecer a Dios, andar en el espíritu, andar y no satisfaciendo los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Hermano, aquí hay palabras clave, ¿no? Y sería bueno que usted ahí vaya subrayando estas palabras clave. Por ejemplo, aquí una de las palabras claves que yo subrayaría era debemos disciplinarnos para obedecer a Dios. Esto es interesante, o sea, esto es algo, no sé a ustedes si les pasa, por ejemplo, estamos viendo de que ya Cristo venció la carne, venció al diablo, venció al mundo, pero también la Biblia nos presenta que tenemos una batalla que no se ha terminado. Haya sido genial que esto se haya terminado y no tengamos todas estas luchas, porque sí tenemos luchas, queridos hermanos. Bueno, espero que ustedes tengan lucha, porque eso nos dice realmente que nosotros estamos en el bando ya de la justicia, porque si no tuviéramos lucha, si todo nos fuera fluido o algo, entonces quiere decir que nosotros estamos en la corriente del mundo y no estamos contra corriente, contra cultural, contra esta cultura, contra este mundo. Entonces, esta es una realidad, tenemos una lucha. Y contra la carne nosotros tenemos que disciplinarnos. Contra el diablo debemos resistir las tentaciones. Santiago capítulo 4 versículo 7 que nos habla de que podemos resistir a Satanás. Ahora, sin Cristo, nosotros éramos esclavos. Y eso también nos habla Romanos capítulo 6. Éramos esclavos. Y hay una parte, no recuerdo bien el pasaje donde dice que si nosotros hacemos ese pecado, somos esclavos de ese pecado. No sé si usted está de acuerdo conmigo de que éramos esclavos de Satanás. No es que nosotros somos libres y que podemos hacer lo que queramos. No, decimos podemos hacer lo que queramos, somos libres, pero en realidad las personas no son libres, están esclavizadas y están haciendo lo que este mundo, lo que Satanás quiere. Hermano, Satanás, él ya fue vencido y él ya tiene un destino que va a ser el lago de fuego. Pero ¿sabe qué, queridos hermanos? Satanás no se quiere ir solo a ese lugar y por eso él hace todo lo posible, mueve todo su ejército, ¿ya? No nos imaginamos nosotros la guerra espiritual que se está dando en todo este momento, hermano. No nos imaginamos nosotros toda la guerra espiritual que se está llevando a cabo. Hay una guerra espiritual, queridos hermanos, tan, eh, muy real que se está dando. Entonces, eh, las personas sin Cristo sí en este mundo, pero cuando llegamos a Cristo, somos libres nosotros. Y la palabra nos dice que Él nos hace verdaderamente libres. No para hacer lo que nosotros queramos, sino para hacer la voluntad de Dios. Ahora podemos ver, nosotros podemos como ver esa escena y decir, ahora yo puedo decidir si voy a hacer esto o no voy a hacer esto, si voy a ir por acá o no ir por acá. Eso, hermanos, nos indica de que realmente nosotros hemos sido libertados. Y obviamente deseamos querer hacer eso porque hemos vivido
mucho tiempo en nuestro pecado, estamos acostumbrados a ir por ahí. Ya, esa es nuestra naturaleza pecaminosa. El diablo también que insta a la carne para llevarnos por ahí, pero nosotros podemos decir no, no. Como por ejemplo, se cuenta una vez de San Agustín, un hombre que vivió mucho tiempo. Era una persona muy, muy, pero muy impía, muy lujuriosa. Visitaba prostitutas, visitaba bares, todo eso. Y un día él estaba yendo por la esquina y salió una prostituta, y le dijo: hola, San Agustín, soy yo, le dice. Y él se paró y le dijo: pero yo ya no soy San Agustín, le dice, ¿no? Y siguió su camino. Entonces, él podía seguir, sí, podía ir, pero no, resistió y venció. Eso fue algo que se cuenta de él. Y contra el mundo podemos vencer contra el mundo, llenando nuestra mente de pensamientos transformadores de la palabra de Dios. Ahora bien, nosotros podemos perder algunas batallas y como consecuencia terminaremos heridos, ¿ya? Pero eso no quiere decir que estamos vencidos. Dios ha provisto manera de recuperarnos. ¿Cómo? Bueno, echando mano de la confesión, primera de Pedro 1:9. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y perdonarnos de toda maldad. Confesar significa contar a Dios con sincero arrepentimiento el dolor que nos causa haberlo ofendido. Número dos, aceptar el perdón de Dios y no volver a cometer los pecados. Y ahí había, hermano, algo de buscar Proverbios 28:13 y rellenar desde ese cuadro que está ahí y haber rellenado rápidamente, lo vamos a ver. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué pasa con el que encubre sus pecados? No prosperará. ¿Qué pasa con el que confiesa su pecado? Alcanza misericordia. ¿Qué se debe hacer aparte de confesar los pecados? Apartarse de ellos. ¿Cuáles son los tres enemigos que actúan en contra del creyente? La carne, Satanás y el mundo. ¿Cómo se gana una batalla contra el mundo? Disciplina, andar en el espíritu. ¿Cómo se gana una batalla contra, cómo se gana una batalla contra el mundo? Llenando nuestra mente, llenando nuestros pensamientos con la palabra de Dios. ¿Y cómo se soluciona una derrota espiritual contra Satanás? Confesando el pecado a Dios con sincero arrepentimiento, resistir al diablo. Santiago 4:7 también podría ser la respuesta, ¿no? Entonces, ahí está, hermano, esa parte. La santificación. ¿Qué es la santificación ahora? ¿Qué significa la santificación? La palabra santificar se usa 106 veces en el Antiguo Testamento y 30 veces en el Nuevo, y significa poner aparte o ser puesto. Entre los títulos que el Espíritu da a los hijos de Dios, solo hay uno que se usa más que el título de santo. 184 veces son llamados hermanos, 62 veces santos y cristianos, solamente 3 veces en todo el Nuevo Testamento. Me llama la atención esto, que cristianos solamente 3 veces dicen todo el Nuevo Testamento. ¿Qué le parece? La palabra santo 184 veces, ¿no? Son llamados hermanos, dice, 72 veces. Santos, ¿no? Y cristianos. Eh, la santidad o separación, mi hermano, no implica necesariamente impecabilidad. Los hermanos de Corinto, o sea, no significa que uno va, como dice bien en la palabra, impecabilidad. Los hermanos
de Corintios, por ejemplo, ellos fueron llamados santos. Es un versículo que se menciona mucho en Primera de Corintios 1:2. Y sin embargo, ellos eran culpables también de muchas faltas graves. Tampoco la palabra santo implica la idea de finalidad. La santidad es un proceso en el que se escalan niveles cada día más alto. Los creyentes de la iglesia son santos por la posición que tienen en Cristo. Y esta es otra palabra clave, queridos hermanos. Si usted puede subrayar esta palabra, esta frase, los creyentes de la iglesia son santos por la posición que tienen en Cristo, por los méritos de Cristo. Muchos cristianos no creen que son santos, pero los cristianos no necesitamos ser canonizados para alcanzar este título. Dios nos ha separado del resto del mundo para hacer su posición y eso nos declara santos, separados, apartados. La voluntad de Dios es nuestra santificación, es decir, el ser separado para Dios mediante nuestra unión a Cristo. Los medios de la santificación. La santificación se efectúa por varios medios. Ahí nos dice que llenemos los cuadros, anotando a la derecha, el medio que utiliza Dios para llevar a cabo la santificación. Bueno, y ahí Juan 17:17 nos dice que uno de los medios que usa Dios para santificarnos es la palabra de Dios. Hechos 26:18, la fe en Cristo. Romanos 15:16, el Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5:23, la paz de Dios. Hebreos 10:10, el sacrificio de Cristo. Hebreos 13:12, la sangre de Cristo. Primera de Pedro 1:2, el Espíritu Santo. En la santificación debemos colocar nuestra voluntad. Nosotros colaboramos en nuestra santificación, pues los creyentes se nos pide presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Aquí tenemos una definición de un autor, Donald White, que nos habla acerca de los medios de gracia o, en otras palabras, de las disciplinas espirituales. Él nos dice que las disciplinas espirituales son medios ordenados por Dios a través de los cuales nos traemos a nosotros mismos delante de Dios para experimentarle a Él y ser transformados a la imagen de Cristo. Son aquellas prácticas que se encuentran en las Escrituras que promueven el crecimiento espiritual entre los que creen en el Evangelio de Jesucristo. Son los hábitos de devoción y cristianismo experiencial que el pueblo de Dios ha practicado desde los tiempos bíblicos. Si el Señor pudiera ser comparado con un río puro de agua de vida, escuche bien esto, las disciplinas espirituales serían las maneras por las cuales venimos a ese río a beber de él, a sumergirnos en él, nadar en él, alimentarnos de él, bañarnos de él irrigarnos con él. Eso es lo que él habla acerca de la disciplina espiritual. Las disciplinas espirituales también son estos medios que vimos en este cuadro, que son los que Dios utiliza para ir santificándonos cada día. Tenemos un trabajo nosotros. ¿Y cuál es ese trabajo? Como nos dice Romanos 12:1, tenemos que presentarnos a Dios tenemos que presentarnos a Dios, como nos dice ahí en Romanos capítulo 12:1. Dios en su infinita santidad
es eternamente santificado. Está puesto aparte y separado de todo pecado. Él es santo, Él es santificado. Primera de Pedro 1:15 al 16, otro versículo clave también que nos ayuda a meditar acerca de la santidad, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué significa santificar? Poner aparte, separar, ¿no? ¿Qué medios utiliza Dios para llevar a cabo el proceso de la santificación en el creyente? La palabra de Dios, la Biblia, la fe en Cristo, el Espíritu Santo, la paz de Dios, el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo. Santo significa sin pecado. No veo hasta la respuesta. Ahí está. No, no significa, ya, no significa sin pecado, significa que en Cristo somos apartados nosotros del pecado. Muy bien, seguimos. Ahora sí, vamos a ir explicando parte de las cosas, de todas las cosas que hemos venido diciendo, con tres cosas, queridos hermanos. Y esto es muy importante que lo podamos entender. Y las tres etapas de la santificación. Hay tres etapas que se menciona en el Nuevo Testamento, que si uno lo estudia con detalle, puede considerar estas tres etapas, puede encontrar estas tres etapas acerca de la santificación. Y esto es muy importante. Es, número uno, la santificación posicional, la santificación práctica o progresiva o experimental y la santificación final. El creyente ha sido salvo por la sangre de Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario. Por medio de este sacrificio, hemos llegado a ser justos y justificados, ya que nos identificamos como miembros del cuerpo de Cristo. Cada cristiano está posicionalmente santificado y es santo delante de Dios. El creyente ha pasado de muerte a vida, Efesios 2:1, y de la posición de las tinieblas a la luz admirable, Primera de Pedro 2:9. No sé si usted ha escuchado esa alabanza, somos el pueblo de Dios, ¿no? Y llevaremos su gloria, dice a cada pueblo y nación. Y ahí nos habla parte de esa alabanza también de que nosotros eh, somos parte eh, de esta luz admirable. Es lo que también mencionaba yo más antes. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la justicia, al reino de la luz. Esta nueva posición, es decir, el ser apartado de las tinieblas a la luz y de la muerte a la vida, es el más poderoso incentivo para vivir una vida de santidad. No somos justos en nosotros mismos, sino que Cristo ha sido hecho nuestra justicia. No somos redimidos por nuestros propios medios, sino porque Cristo nos ha comprado con su sangre. La santificación posicional es completa tanto para el más débil como para el más fuerte de los santos. Ella depende solamente de la unión del creyente con Cristo y de su posición en Él. Por eso esta posición que tenemos en Cristo los creyentes, somos considerados santificados a pesar de nuestras imperfecciones. Hermano, la salvación no es por nuestras obras, no es por las cosas que nosotros hayamos hecho o por lo que nosotros podemos hacer, es por pura gracia. Y le damos gracias al Señor por eso. No sé usted, pero cuando uno ve, cuando sus ojos son abiertos, queridos hermanos, y vemos realmente de dónde nos rescató el Señor, que es ver, hermanos, que estábamos de ida hacia la perdición,
pero el Señor nos salvó, el Señor nos rescató a nosotros. ¿Dónde estaríamos hoy nosotros si no fuera por la gracia del Señor, por su salvación? Y somos santos nosotros, ¿ya? Somos santos por los méritos de Cristo. Esta es la santificación posicional. Somos nosotros santos. Y quiero que por favor, ya lo vimos, pero lo vamos a ver un poquito más, que vayamos, que abran su Biblia, ¿ya? Vayan a su Biblia, por favor, a Primera de Corintios capítulo 1 versículo 1 mientras yo busco acá el cargador de la computadora. Ahora sí. Aquí se menciona esto que hemos... Primera de Corintios, ¿lo tienen? Bueno, no lo vamos a leer, pero espero que lo tenga ahí porque no los veo, hermano, así que Primera de Corintios 1, eh, versículo 1 y 2. Permítame leer, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano. Ahí está, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Ahí está, hermano. A los que han sido santificados en Cristo Jesús. ¿Qué dice más adelante? Y llamados a ser santos. Esto es como un juego de palabras, ¿ya? Es como algo como que no se está contradiciendo la Biblia. No. Ahora, como mencionamos también antes, como está ahí en el manual, la iglesia de Corintio, estos hermanos, fueron llamados santos. A pesar que si uno lee los capítulos 2 3 y el capítulo 5 de Primera de Corintios, se va a dar cuenta que habían pecados garrafales, cosas, faltas muy graves. Pero también cuando uno lee más adelante, en los capítulos 11 ahí mismo dice, y esto erais algunos de vosotros, dice el apóstol Pablo. Y ahí empieza a nombrar muchas cosas malas, pero él le dice, y esto erais algunos de vosotros, en pasado. Entonces aquí está la santificación posicional. Seguimos. Bueno, aquí tenemos un pequeño, una pequeña pausa de las cosas que hemos hablado. Ya estamos ahora en nuestra tercera unidad y ya podemos rotular nosotros tres dedos de la mano, dice, ¿no? Entonces ahí usted lo puede rellenar. eh, al- a la primera unidad le llamamos un libro único, la Biblia. La segunda, símbolo de nuestra salvación, que es el bautismo y la cena del Señor. Y ahora estamos en tres aspectos de la santificación. ¿Cuáles son los tres aspectos de la santificación? Esto es importante, hermano. Posicional, ¿ya? ¿Qué significa? Que somos santos en Cristo delante de Dios. Bueno, qué maravilloso eso. Somos santos en Cristo delante de Dios. Esa es la santificación posicional. Número tres, la santificación progresiva o experimental, que lo vamos a ver, y la santificación final. ¿Cuáles son los tres grandes enemigos del cristiano? La carne, Satanás, el mundo. ¿Cómo podemos recuperarnos de una batalla perdida en el campo espiritual? Confesando mi pecado a Dios con arrepentimiento sincero. Recuerde lo que dice Proverbio, ya que debemos confesar nuestros pecados, si no, no vamos a prosperar. Aceptando su perdón y apartándonos. ¿Por qué decimos que somos santos si aún cometemos errores, equivocaciones y pecados? Porque tenemos una posición en Cristo. Somos nueva criatura,
que sigue luchando con la carne, el mundo y Satanás, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. La santificación progresiva. Ahí está, ya vamos a ir terminando. ¿Qué es la santificación progresiva? Por su posición en Cristo, los creyentes son santos, pero no se debe concluir que una persona es santificada en su vida práctica. Este es el tema de la santificación progresiva o experimental o práctica. Hermano, Primera de Corintios dice, llamados, dice, a los santificados en Cristo. ¿Qué dice la otra parte? Llamados a ser santos. Y un versículo clave, Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad y humildad, de mansedumbre y paciencia. Así como la santificación posicional es distinta de la vida diaria del cristiano, la santificación experimental es diferente de la posición que el creyente tiene en Cristo. La santificación experimental puede depender de tres cosas: del grado de rendición del creyente a Dios. Eso habla, hermano, acerca de nuestra relación con Dios, de nuestra intimidad con Dios. Escuche bien esto. La santificación experimental puede depender de tres cosas: de nuestra intimidad, de nuestra relación con Dios, del grado de separación que el creyente tenga con el pecado, ¿ya? Número tres, del grado de su crecimiento espiritual. Mientras más conozco a Cristo, más me parezco a Él. La santificación experimental depende, y ahí está subrayado, hermano, ¿ya? Depende del grado de rendición que el creyente tenga hacia Dios. En la medida en que nosotros obedezcamos a Dios, creceremos más en la santificación. Y ahí también había algo para rellenar, Romanos 12:1 al 2. ¿Qué es lo que debemos de presentar a Dios como un sacrificio vivo? Bueno, hay una frase, ¿no? Nuestros cuerpos. Veamos qué dice la frase, dice Wayne Gruden: una obra progresiva de Dios y del hombre que nos lleva a estar cada vez más libre del pecado y que seamos más semejantes a Cristo en nuestra vida real. Ahí está el versículo de Romanos 12:1 al 2. La palabra siglo es una referencia a la presente era o época en que estamos viviendo. ¿Qué debemos hacer? No adaptarnos a este mundo. ¿Qué sí debemos hacer? Transformar nuestra mente y renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios. ¿Y cuál será el resultado? Vamos a comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Según Efesios 4:22, ¿qué debemos de hacer con respecto a nuestra pasada manera de vivir? Despojarnos del viejo hombre y despojarnos también de nuestra pasada manera de vivir, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué debemos de hacer según Efesios 4:23-24? Renovar nuestra mente con la palabra de Dios y vestirnos del nuevo hombre, creado por Dios, justo, santo y verdadero. Ahora sí, no sé por qué me puse. Ya, la santificación experimental dijimos que depende del grado de separación que el creyente tenga del pecado. Primera de Corintios 6:9-10 dice, donde se menciona por lo menos 10 cosas que éramos algunos de nosotros. Esto es lo que le mencioné más antes, que lo que se habla, cómo eran algunos de acá de la iglesia de Corintios. En Primera de Corintios 6:9-10 se menciona por lo menos 10 cosas que éramos algunos de nosotros, pero ahora ya hemos sido cambiados de posición.
El versículo 11 menciona que se ha operado algunos cambios en nosotros. Ya hemos sido, dice el versículo, ya hemos sido, uy, no me pareció, aquí, lavados, hemos sido santificados, bueno, ahí está el versículo, y hemos sido justificados. Cada victoria sobre el pecado es en sí misma una separación hacia Dios y por lo tanto una santificación real. Seguimos. Romanos 6:1 al 2 dice, ¿qué debe suceder con el pecado en nuestra vida? Debe morir, debe morir, es decir, no debemos perseverar en el pecado. Según 1 Corintios 6:19 al 20, ¿a quién pertenece tu cuerpo? A Dios. Él lo compró con la sangre de Cristo. Ahora sí, eso con respecto a la santificación progresiva. Obviamente hay muchas cosas más que decir, pero y espero que realmente usted lo haya podido meditar, estudiar y haber hecho la unidad. Y la santificación final. El día de, bueno, la santificación, dijimos, depende del grado del creyente espiritual que el creyente tenga. Los cristianos no han llegado a la completa madurez en sabiduría, conocimiento, experiencia y gracia. Estamos llamados a crecer hasta que Cristo sea formado en nosotros. Nuestra meta suprema es llegar al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Esta transformación solo tiene efecto como consecuencia de una separación progresiva del pecado y conforme esa separación avance, seremos más santificados. Así decimos que la santificación depende del grado de crecimiento espiritual que el creyente tenga. El creyente puede hacer todo su esfuerzo por vivir una vida santa, pero eso no lo hace totalmente impecable. Tenemos una luz, pero no es la luz que tendremos mañana. En este aspecto, la santificación nos lleva a la tercera y última fase de la santificación, la santificación final. Aquí tenemos una promesa, hermano, una maravillosa promesa. La santificación final es la perfección completa y final que solo puede llevarse a cabo cuando nos reunamos con Cristo en gloria. Consultemos, bueno, hay un versículo también, 2 Corintios 4:18. Las cosas que se ven, dice, son temporales y las cosas que no se ven son eternas. 2 Corintios 5:1 menciona un tabernáculo, dice, una tienda de campaña, el cual es comparado con nuestra morada en la tierra y un edificio que se compara con una casa eterna en los cielos, casa no hecha con manos humanas. En efecto, una de las casas pertenece, en efecto, una de esas casas pertenece a la tierra, es temporal, efímera, pasajera, sujeto a cambios y enfermedades. Pero el creyente le espera un edificio, una construcción formal, libre de las bajas pasiones, pecados y enfermedades, cuyo asiento es celestial. Y ahí tenemos el dibujo, ¿no? Para entender estas tres posiciones, estos tres aspectos de la santificación. Somos santos posicionalmente, pero también somos llamados a una santificación progresiva y nos espera una santificación final allá en la gloria, donde no va a haber más llanto, no va a haber más dolor, no va a haber más pecado, perdón, porque nuestro cuerpo van a ser transformados como el cuerpo de Cristo. Cuando Jesucristo resucitó y fue una de las mujeres que estaba con el grupo con Cristo, creo que fue María, quiso ir a abrazarlo.
¿no? Está ese relato está en los evangelios. Quisiera abrazarlo y él le dijo, no me toque, porque ya voy yo porque su cuerpo ha sido transformado, ¿no? No me toque, le dice, ¿no? Eh, porque yo voy a la gloria, ¿no? Entonces, nosotros cuando venga Cristo, cuando nos reunamos con Él, nuestro cuerpo va a ser transformado. Ahí recién nuestro cuerpo, esta carne va a ser completamente transformada y estaremos allá con Cristo, ¿ya? Y allá no va a haber pecado, hermano, no va a haber eh, inclinaciones a pecar. Muy bien. ¿Cuánto hemos aprendido? Dice. Espero que mucho, ya, mucho, mucho, rápidamente. Bueno, ahí tenemos ya los tres dedos de las tres lecciones que hemos hecho, ¿no? Ahí nos dice que la primera unidad le llamamos libro único, la Biblia. A la segunda, símbolo de nuestra salvación, que son el bautismo, la cena del Señor, y a esta tercera unidad le llamamos tres aspectos de la santificación. ¿Cuáles son esos tres aspectos de la santificación? Posicional, progresiva y final. ¿Cuáles son nuestros tres enemigos? La carne, Satanás, el mundo. El creyente no debe cometer pecado, mucho menos vivir en pecado. Pero si tenemos, pero si tenemos una derrota espiritual, ¿qué debemos hacer, hermano? Confesar, aceptar el perdón y apartarse. Primera de Juan, que lo mencioné también la anterior vez, nos habla mucho de esto, ¿no? Y Primera de Juan nos dice que en el capítulo 1, que sí vamos a pecar, y por eso nos habla en Primero de Juan 1:9. Debemos confesar nuestro pecado, y Él es fiel y justo para perdonarnos. En el capítulo 3 de Primera de Juan también nos menciona de que no debemos practicar el pecado, ¿no? No debemos practicar el pecado porque ya nosotros somos libres. Explica qué es santificación. Es la separación, es el proceso en el que avanzamos cada día, ¿ya? Para ser más como Cristo. Cada día hasta llegar a la plenitud de la altura de Cristo. ¿Cuáles son los medios que Dios utiliza para llevar a cabo esta santificación en el creyente? La palabra de Dios, la Biblia, el Espíritu Santo, la obra de Cristo, la sangre de Cristo, y explica qué es la santificación. Es la nueva posición, dice acá, ¿no? Que tenemos en Cristo. Pasamos de ser hijos de ira a hijos de Dios. Y escribe de memoria el texto, dice Hebreos 12:4, sin santidad, dice, nadie verá a Dios. Y eso es una advertencia, hermano, muy fuerte para todos nosotros para estar en crecimiento, en unión con Cristo. Un versículo más antes de terminar, por favor. Ahí mismo, Segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. Ya ahí anótelo si usted quiere. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Y con eso vamos a terminar. ¿Sí? ¿Lo tiene? Segunda de Corintios 3:18. Lo voy a leer en esta versión. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu Santo. Todos nos vemos en el espejo, ¿no? ¿Y qué vemos? Nuestro reflejo. Pero este versículo nos dice que cada día que nosotros nos veamos en el espejo, en vez de vernos a nosotros, debemos ver a nuestro Señor Jesucristo. Debemos parecernos cada vez más a nuestro Señor. Si decimos que Él es nuestro Señor,
debemos parecernos a Él. Y Él nos ha dado los medios de gracia para poder hacerlo, de gloria en gloria. Hoy vemos nosotros como un rostro descubierto, dice, pero va a llegar ese día, la santificación final, en donde vamos a estar allá con Él y vamos a ver cara a cara completo, ya sin ningún velo acá, nada por causa del pecado. Vamos a estar allá, pero en este mundo debemos ser transformados de gloria en gloria por los medios de gracia para cada vez más parecernos a Cristo, queridos hermanos. Y esa ha sido la lección del día de hoy. Ahora sí, queridos hermanos, muchas gracias por este tiempo y vamos a compartir sus preguntas. Voy a dejar de compartir. Aquí está. No, ahora sí, dejar de compartir. Listo, queridos hermanos. Ya, yo tengo una pregunta. Muy bien, hermana. Ya, ya. Entonces, los tres aspectos de santificación posesional, o sea, Dios nos ve a través de Jesús, ¿cierto? Porque Jesús está delante nuestro y por eso que tenemos ahí el primer paso que damos nosotros cuando aceptamos a Jesús y Dios nos ve a través de la posición de Jesús, viendo a Jesús adelante nuestro, ¿cierto? Sí, El segundo paso, una vez que uno acepta a Jesús, la santificación progresiva, entonces quiere decir es que tanto yo eh, me rindo y que al final acepto que el Señor tiene el control de todo, sí. ¿cierto? Y el tercero ya es cuando Jesús venga ya y ahí estemos todos participando y gozando la gloria. Así es. Sí, Ya, perfecto. Eso sí. era, quería, quería Sí, no, estar seguro. está bien, está muy bien, Marianela, está muy bien eso, ¿no? Eh, sí, esa es la idea, queridos hermanos. No sé si alguno otro tiene alguna duda, se pudo entender. Igual, ahí yo igual estaba un poco aquí como otra vez como la anterior vez, ¿no? Está como que estoy solo ahí, así que igual ahí, hermano, así que me van a tener paciencia. Se siente un poco raro, ¿no? Eh, pero espero que haya quedado claro, ¿no? Esto, y una vez más les repito, ¿no? Eh, eh, la idea es que usted pueda ir haciéndolo esto, ¿no? Puede ir haciéndolo. No va a sacar el beneficio a esto al 100% si no nos sentamos y lo vamos haciendo. Muy bien, hermano. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo? Ahí está. David, ¿cómo se entendió? ¿Qué dice Antonio? Bien, Antonio. Claudio, Eh, dígame, señora Yanela. sí, cuando estábamos en la última hoja donde cuánto hemos aprendido, eh, te dice la segunda unidad que llamamos los dos símbolos de nuestra salvación, el bautismo y la cena del Señor. El bautismo aquí no necesariamente debe que ser el de agua, el bautismo a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque ahí por lo que siempre me acuerdo de lo que comenta el hermano Sebastián, el malhechor que aceptó cuando estaba en la cruz a Jesús y que él no necesariamente sabía bautizar y lo aceptó, por lo tanto, pero sí ahí tuvo el bautismo del Espíritu Santo recibiendo a Cristo, Sí, ¿cierto? sí, sí, justamente hablamos de eso en la semana pasada.
¿no? Habla Antes específicamente acá pasaba. es el bautismo de agua, específicamente el bautismo de agua, ¿no? Ah, Y se aclara que el bautismo en sí no es que nos salva. Y tenemos ejemplos, ¿no? Tenemos claro. ejemplos, y no es que, digamos, o sea, yo necesito bautizarme y si no soy salvo, digamos, o si no entro al reino de Dios, no. O sea, se habló eso, ¿no? De que esa hora, como también se mencionó hoy, es una obra que hace el Señor espiritualmente en mi mente, en mi corazón, internamente, ¿ya? Él quita el velo de mis ojos, saca los tapones de mis oídos, hay un cambio en mi vida, me vuelve a la vida, me saca del reino de las tinieblas y me traslada al reino de la luz, del pueblo de ser hijo de la ira a hijo de Dios. Eso es un cambio interno. Entonces, como yo testifico y un símbolo de eso y también en obediencia, porque también el Señor mandó que vayamos a ser discípulos y que lo bauticemos. Entonces, como yo testifico Es a como mi un familia, testimonio público. como yo testifico a mi familia y también como dice Romanos capítulo 6 que es una representación el bautismo, es decir, cuando yo me sumerjo al agua, ya, por inmersión, es como, y salgo. Es como que yo estoy diciendo, esto es lo que pasó internamente. Yo morí Claro. y cuando salgo soy nueva criatura. O sea, no es que algo mágico y va a pasar. No es algo mágico porque, como dice Martín Lutero, hemos escuchado Ah, no, esa frase, ¿no? Como dice Martín Lutero, no, yo creí y también me acuerdo que que hacían había chistes algunos, muerto. claro, pero el infeliz había sabido nadar, dice, ¿no? Y como también hacían algunos amigos, algunos chistes, ¿no? Era que ahí el pastor esté sumergiéndolo acá, sacándolo todo, ¿no? Pero claro, esos son de chiste, pero eso quiere decir que no es algo mágico, digamos, que no voy a pecar ni nada de eso, ¿no? Sino que, Perfecto. como hablamos también de que seguimos en esta carne, en esta pecaminosidad. Ya. Gracias, Luis. Bien, hermano. Entonces, si no hay más preguntas, ya Antonio se está despidiendo. Antonio, ahí también con... Nos vemos, hermano. Ya, ¿Vas hermano. a orar? ¿Vas a orar, Luis, para cerrar? Sí, sí, Dar la- vamos a... Bueno, si no hay pregunta, obviamente vamos a terminar con una oración, ¿ya? ¿Han podido hacer todos esta lección? ¿Sí? Bueno, igual hay tiempo, ¿no? David, más o menos. ¿No? Ir avanzando, ¿no? Ir avanzando porque esto va a ser de mucho beneficio para ustedes, queridos hermanos, ¿no? Rodrigo, Sí, hemos avanzado en las tareas. muy Ahora bien, estamos trabajando un poquito en la, en la tarea uno para el perfecto. 6. Listo, cualquier duda. Ya, hermanos, pregunten ahí en el grupo. Si tienen alguna pregunta también, pónganla ahí en el grupo, por favor. ¿No? Ahí en el grupo la ponen. Entonces, y también yo termino ahora de la transmisión y la subimos automáticamente ahí al grupo también para que usted o otros hermanos que no han podido. Vamos a terminar. Oremos entonces. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido de poder estudiar imperfectamente, quizás, Señor, no muy a profundidad este tema, Padre, pero ayúdanos que pongan en nuestro deseo, Padre, el poder meditar a solas, porque nosotros tenemos al mejor maestro del mundo, que es el Espíritu Santo, y tenemos tu revelación. Oh Señor, te plació a ti en tu gracia dejarnos algo escrito, Señor, para que nosotros tengamos, para poder leer, poder meditar. Oh Padre, impulsa nuestra mente, nuestro corazón. Padre, activa las disciplinas espirituales en nuestra vida para movernos y presentarnos de gloria en gloria ante ti y que tú nos transformes, Señor, a tu imagen, Padre. Que cada día no veamos nuestro reflejo, sino veamos a Cristo en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Gracias, buenas noches. Buenas noches, queridos hermanos. Que el Buenas Señor nos noches, bendiga. Luis.
Buenas noches, Muchas hermano. gracias. Que el Señor Muchas le gracias. bendiga. Chao, Igual Mónica. a ti. Dios te Bendiciones. bendiga. Hermana Caterine, espero que haya ido bien, que el Buenas Señor la noches. bendiga. Rodrigo, Claudio. Chao, Chao, hermano. chao, gracias. Chao, Hasta David. luego. Chao, Buenas David. noches. Buenas noches, hermano.